Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, compañero. Muy Medio bien, ¿me escuchás destinado, bien, ¿no? Eduardo? Yo perfectamente. Muy bien, Eduardo. Bueno, primero y principal, muchas gracias por tu tiempo, por haber accedido a esta entrevista de la Juventud Peronista, la Néstor Kirchner, que tiene como secretario general a Rodrigo Rabanaque y a Guillermo Moreno como conductor. Así que bueno, quería empezar con una primera pregunta que se la solemos hacer a todos los entrevistados. Personal. Eh, Preguntarte cómo fueron tus primeros pasos en el feminismo. Sé que empezaste en los sindicatos, en los gremios, pero ¿cuál fue tu primer contacto con el peronismo? Bueno, el primer contacto con el peronismo fue precisamente cuando tenía 17 años. Yo trabajo de muy joven y entré a trabajar el día que se inició la gran huelga del 58 en el Banco de la Provincia. Y bueno, y yo fui, duró 2 meses la huelga, una cosa así, la huelga más larga que tuvo el sector bancario en la época de Frondizi. Y bueno, fui a trabajar, llegué, era, y estamos de huelga, me dice. Y bueno, no entro, estamos de huelga. Si entro, mi viejo me mata. Hasta ese momento yo no tenía una participación, no tenía ninguna participación. Pero me agarró García, se llamaba el compañero gremialista, y me dice, Eduardo, después de 3 días no sigas viniendo, la plata escaseaba, yo soy de una familia de trabajadores, hacé la huelga en Lomas de Zamora. Bueno, me fui a hacer la huelga nomás de Zamora, como eran las huelgas antes, piquete, que no entra, todo lo que sabemos. Y pasó el tiempo, y un día se levanta la huelga. Y yo vuelvo. Y cuando vuelvo me miran como bicho raro, porque era la caja de jubilaciones del Banco de la Provincia, donde hacían los sueldos de la gente. Y yo no me conocía a nadie. Le digo a García, García, mirá, yo no vine, pero no porque no quiero venir, sino porque la huelga se levantó y nosotros, yo no sabía que ustedes entraron 10 días antes para hacer los salarios. Y me echaron. Y el gremio amenazó una huelga si no me retomaban. Y ahí me quedé enganchado. Me quedé enganchado, yo soy del sector gremial, el primer intendente municipal surgido del movimiento obrero, 62 organizaciones, el segundo gobernador de origen gremial y el primer presidente de la República Argentina surgido del movimiento obrero. Yo soy de los trabajadores. Hay muchos que se desclasan. Yo sigo siendo de los trabajadores, sigo siendo de los trabajadores. Y bueno, y ahí, claro, entró por el peronismo gremial. Ahí entro y empiezo a cada día convencerme más, y eso se lo quiero contar si hay muchos jóvenes, del viejo sabio que creó el movimiento, el peronismo. Un viejo que le tocó gobernar en la época de los gobiernos autoritarios. Gobiernos autoritarios. Era la época. Solo 7 países en todo Occidente no eran autoritarios, funcionaban. Funcionaban tanto el Poder Legislativo, el Judicial, separadamente. En ese tiempo no. En ese tiempo yo lo calificaba, el que gana gobierna y que los que pierden y los que no ganan se la aguantan. Era el autoritarismo de la época. Yo siempre digo que nuestro fue el autoritarismo más positivo que hubo en Occidente. Pero teníamos a Perón, que realmente fue un genio. Pero ¿qué pasa? Los peronistas nos quedamos, o muchos se quedaron, con el peronismo de la marcha partidaria, por los principios sociales. ¿Quién va a negar la importancia de eso? Pero eso no fue Perón, eso fue Eva, con el apoyo total de Perón. Perón era el hombre que vino a producir una revolución, un capitalismo productivo en la Argentina. Increíble, no hubo par.
No hubo par, no hubo nadie que solamente en pocos años, 9 años, hiciera lo que se hizo en materia productiva. De ese Perón muchos nos hemos olvidado. Por eso voy a hablar hoy del Perón productivista, del Perón que para incorporarnos a los argentinos a la cultura del trabajo tenía una simbología que, no voy a decir Guillermo, del que tenemos mucho que aprender, él la sabe, los jóvenes quizás no se acuerden, una densísima simbología en torno al trabajo. ¿Por qué lo hacía? Quería incorporarnos a la cultura del trabajo. Aquello de que hay que trabajar, trabajar y trabajar, producir, producir y producir, de casa al trabajo, de trabajo a casa. Existe una sola clase de hombres, que son los que trabajan. Cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. ¿Pero por qué tan amplia simbología? Porque Perón sabía que los criollos no somos tan afectos al trabajo y quería incorporarnos a la cultura del trabajo y vaya que lo consiguió. Amigos míos de otros gremios, sobre todo los gremios de la construcción, Perón le decía, muchachos, los que faltan los lunes hay que descontarle el doble, se empedan los domingos y después no van a trabajar. Es decir, un hombre que tenía una vocación productivista extraordinaria. Los jóvenes, si ustedes lo saben, lo que hizo, pero no tiene par lo que hizo Perón en materia de productividad. Energía atómica en esa época. Se trajo unos alemanes, como hizo Estados Unidos, energía atómica, aviónica, en esa época aviónica, todo tipo de aviones. El Punky 2 trajo alemanes, estaba considerado en el mundo como uno de los 3 aviones a reacción más importantes que había. Cohetería, industria pesada, industria liviana. ¿Qué no hizo? Los planes quinquenales, todo era trabajo, premios a la productividad. Y de ese Perón muchos se han olvidado. Sí. Y bueno, yo como vengo del sector del laburo, del trabajo, y como no me desclasé, yo sigo siendo el amigo de mis amigos, no me he amigado con otros sectores de allá arriba, defiendo a los empresarios, porque debemos defenderlos si queremos sacar al país adelante, pero no soy amigo de ellos. Yo soy de los trabajadores. Decido y moriré siéndolo. Quiero contarles entonces cuál es el credo productivo, qué es lo que me tocó hacer y qué es lo que hay que hacer ahora. Ustedes saben que yo tengo otra convicción, que también la trajo Perón y lo hemos olvidado. Cuando Perón vuelve, no era el Perón que se fue, era el Perón que vino a decir que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino y que dijo, este país lo sacamos todos juntos. Ese Perón que vio lo que pasó en Europa, que vio como 100 millones de muertos, 100 millones contando, por supuesto, bueno, contando todos, ¿no? 100 millones. Rusia sola tuvo 28 millones de muertos. Y él vio eso, y vio que Europa, que se peleó, y que no solo Europa, era todo pelea, dejó de pelearse. ¿Pero dejó de pelearse por qué? Porque hubo 100 millones de muertos. Y mi pregunta y la pregunta del Perón, ¿necesitamos no capitalizar la experiencia ajena? ¿Necesitamos que nos pase lo que nos está pasando, que de un vergel estamos convirtiendo a la Argentina en un basurero? Para darnos cuenta que tenemos que juntarnos, que tenemos que hacer grandes coaliciones. Y la única forma que sacan los pueblos adelante es el trabajo, es la producción. Ustedes están viéndome hoy en el movimiento productivo argentino, que lo creamos con Alfonsín, yo siempre con todos. La idea que trajo Perón, con todos. Lo creamos con Alfonsín en el 2001, cuando se venía todo abajo, cuando de la Rúa ya se estaba por ir. ¿Y para qué lo creamos? Precisamente para que la salida, aplicarle al presidente de esa época, la salida por el trabajo, era por la producción. No nos escuchó, no nos podía escuchar, ya estaba no contest, como cuando un boxeador le pegas una piña, queda que no entiende, así estaba de la Rúa. Y después pasó lo que pasó. Varios presidentes, nadie quería asumir. Y bueno, y finalmente asumí la presidencia, pero convencido de que teníamos que hacerlo todos juntos. Creé lo que se llaman co-gobiernos, gobernar con otros.
En ese momento con el partido principal, el radicalismo, y el tercero y cuarto partido, todos juntos. Es la enseñanza del viejo, la que trajo al último. Y que nosotros no lo entendemos, nos seguimos peleando. No tenemos que pelearlo con nadie. Yo estoy haciendo Zoom con compañeros todos permanentemente, quieren que se peleen. Alberto con Cristina están locos, no entienden nada. Nadie tiene que pelearse, menos nosotros. No tienen que pelearse los gremios, hablo con los gremios, soy de ese sector. Muchachos, hay que juntarse, los gremios tienen que estar unidos. Y hablo con... Más que nunca. Más que nunca. Y la salida, 2001. Está por caer de la Rúa. ¿Y qué decían los economistas? Primero que tenían que traer economistas del extranjero para que tomaran la economía argentina. Otros decían que había que vender parte de la Patagonia. ¿Y qué decía yo? Que soy productivista. Muchachos, están haciendo un maremoto en una palangana. Lo que debe Argentina es nada. El problema de Argentina es que no produce. Debemos el 48% de nuestro PBI, que es nada. ¿Qué digo hoy? Muchachos, están haciendo un maremoto en una pelopincho. Al 19 debemos el 90% de nuestro PBI. Es muy poco. Los países europeos tienen 200, 300% de deuda en respecto de su PBI. Pero ¿qué pasa? Producen. Y me tocó a mí ir a la provincia de Buenos Aires como gobernador, era una necesidad de la época, y fui con el credo productivista. Por 8 meses le dije a los demás, los 8 primeros meses, muchachos, yo me ocupo de inculcarle a los intendentes que lo más importante de una intendencia no es pintar las calles, hacer pavimentos, prender las luces, juntar la basura. La principal función de un municipio es la productiva. Y le explicamos lo que era un vivero empresario, un sector industrial planificado, una zona de crecimiento común, cosas que en Europa la conocen todos y nosotros no la conocemos. Este país está bendecido por Dios, muchachos. Bendecido por Dios. Una cordillera, tenemos el 56% de la cordillera. Los chilenos sacan en miles de dólares 20 veces más que nosotros. El Atlántico Sur, que es el único donde hay peces acardumados, al costado de nuestra zona exclusiva vienen a pescar el mundo. A la noche parecen grandes ciudades por las luces. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Se están muriendo de viejos los peces. Sí. Se están muriendo de Eduardo, viejos. Sí, querido. sí. ¿Vos por qué crees que en la política los políticos no ponen el foco en la producción? Vos has contado en algún reportaje que cuando eras vicepresidente de Menem le has dado un libro a Carlos No, sobre la no, producción te y, cuento, no, y no te lo aceptó o no prestó mucha No, atención. no era cuando era presidente. Yo era intendente de Lomas y él era gobernador de La Rioja. Y ya éramos amigos. Y le regalé un libro que son 400 años de explotación minera de La Rioja. La Rioja tiene 70% de su territorio minero y tiene 400 años de explotación. En esa época, ¿por qué le mando el libro? Porque a varias provincias le permitían llevar empresas con enormes facilidades, cosas que aprovechó el puntano. Rodríguez Sá, Adolfo, hizo la verdad de una provincia que estaba destruida porque aprovechó el tema de la producción, porque entendía el tema de la producción. Y los presidentes nuestros, todos, incluidos los nuestros, no le dieron mucha importancia al tema productivo. Néstor Kirchner, cuando era gobernador y yo también, le digo, Néstor, ¿cómo anda el tema lanar? Que es la oveja. Y me dice, qué sé yo. Es decir, como que no les interesa el otro tema. Son muy fuertes para otras cosas, son muy inteligentes para otras cosas, pero no para el tema productivo. Y ustedes son la agrupación Néstor Kirchner y quiero contarles que cuando voy a asumir en el 2002, al primero que pienso poner de jefe de gabinete es a Néstor Kirchner. Lo llamo, participó también Alberto Fernández, digo, mira, te necesito de jefe de gabinete. Lo que pasó, lo cuenta Cristina en su famoso libro. Se entera Cristina y le dice a Néstor, ella escribe eso en el libro, si vos aceptás ser jefe de gabinete de Duhalde,
yo no vuelvo a la política y no vuelvo a casa. Y que ella cuenta que le dijo, no, gordo, es un chiste. En realidad, después le voy a contar por qué Cristina tuvo ese problema conmigo, que la culpa la tuve yo. Días pasados, cuando la vi por última vez, la vi 3 o 4 veces, me dice, che, Eduardo, ¿por qué vos decís que la culpa de nuestro mal entendimiento la tenés vos? Te voy a contar. Néstor iba a ser candidato a gobernador y Carlos Menem me dice que no quería que sea. Y me ve a mí. Y me dice, Eduardo, mirá, yo te quiero decir que hay 2 provincias que no quiero ni el candidato de Obey, que era de Lole Reutemann en Santa Fe, ni tampoco en Santa Cruz sea Néstor Kirchner. Digo, te equivocás conmigo. Néstor Kirchner es el candidato de Santa Cruz y yo voy a hacer campaña por él. Se los cuento, es 2 minutos. Y voy con el Menemóvil a hacer campaña con Néstor y Cristina. Y resulta que esto también lo cuenta en el libro de ella. Bueno, hicimos campaña, íbamos a los actos, muy poca gente, porque Santa Cruz es chiquitito. Y Néstor dijo, ¿qué actazos? Claro, para Santa Cruz eran actazos. Si es acá, en cualquier municipio tenés más gente, porque es todo más grande. Entonces, volvimos a la noche, porque Cristina me preguntó, ¿por qué vos decís que yo digo que tengo la culpa de mi enemistad con Cristina? Y yo te voy a recordar por qué. ¿Te acordás que fui a dormir a tu casa? Sí, me acuerdo. Y sí, todo estuvo muy bien, sí, estuvo todo muy bien, pero a la mañana yo me levanté a tomar mate y un griterío, el más que gritaba era Cristina. Y sale Néstor todo colorado. No, es una bipolar, a vos te parece, un día dice una cosa, un día dice otra. Bueno, después aparece Cristina, muy bien, listo. Y yo cometí el gravísimo error de comentar eso, lo que ha dicho Néstor, que era bipolar. Y ahí te le cruzás a Cristina, que tiene un carácter de 1000 demonios. La última vez le digo, vos tenés un carácter de mierda. El que Dios me dio, me dice, bueno, no quería que yo lo apoye a Néstor Kirchner para que sea presidente. Mira hasta dónde llega Cristina cuando tiene una idea fija. No quería que lo apoye. Y cuenta Cristina en su libro que salieron a caminar Néstor con su hijo. Hay que convencer a la vieja porque a mí no me conocen. ¿Cómo no vamos a aceptar que Duarte nos apoye para la presidencia? Fíjense ustedes, por eso les digo, todos los problemas que yo he tenido con Cristina es la culpa mía de Bocón, por haber dicho lo que escuché de Néstor. Lo dije ese momento, ¿viste? Ese corrió la bolilla que ella se me cruzó porque tiene un carácter tremendo, Cristina tiene un carácter tremendo. Yo con Néstor Kirchner nunca tuve problemas, al contrario. A los 4 meses de dejar la presidencia, yo estaba en España, tengo un curso hace 11 años, ahí de posgrado, y me llama Néstor, me dice, te nombramos presidente de Mercosur, la que te tiró. Le digo, ¿por qué no me avisás antes, Néstor? Yo estoy más bien en España, hace 4 meses que dejé la presidencia, estoy cansado. No, quedamos mal con Lula. Volví. Bueno, nunca tuve problemas personales con él. Por supuesto que si hay 2 políticos que piensan siempre lo mismo, es porque alguno no piensa. Hay cosas que pensaba distinto. Sobre todo el tema de la clau, que yo nunca estuve de acuerdo, pues bueno, nunca estoy de acuerdo. Yo no creo que la política sea buscar enemigos para seguir avanzando. Yo creo otra cosa. Yo creo en la comunidad organizada, creo en otras cosas. Pero quiero decirle a los compañeros que tienen una agrupación de Néstor que yo jamás tuve problemas con él. Sí con Cristina, por el carácter de Cristina, no por otra cosa. Por el carácter. Cuando muere Néstor, yo estaba en Brasil. Iba a ser esa semana, era la semana que cerraba Dilma Rousseff, la candidata a Brasil, la que fue presidente, la campaña, y me invitaron y fui. Y me entero a la mañana que había muerto Néstor, me tomo el primer avión y vuelvo, y cuando llego, Aníbal Fernández, un gran compañero, me dice, che, Cristina no quiere que vengas al vibratorio. Fíjate el carácter de Cristina. Es la Cristina que con un carácter indomable, es indomable. Entonces, y yo, ¿tengo problema con Cristina? No tengo, ¿cómo tengo problema con Cristina? Y muchos muchachos, hago Zoom permanentemente con peronistas, creen que Alberto tiene que pelearse con Cristina. Ustedes están locos. Si se pelea Alberto y Cristina, se termina la película. Es imposible, es una estupidez,
¿Cómo se les puede ocurrir esa locura? Lo que tenemos que hacer es que entiendan que tenemos que unirnos los argentinos. Y yo trabajo en ese sentido. Las posibilidades de Argentina son extraordinarias, extraordinarias, extraordinarias. Tenemos todas las bondades en nuestro territorio, todas. Y cuando me decían, lo que vuelvo a repetir, lo dije y lo repito, en el 2001 me decían que Argentina prácticamente desaparecía. No debía nada, no debíamos nada. Vuelvo a repetir el concepto, el 68% de nuestro PBI. ¿Cuánto debemos ahora? El 90% de nuestro PBI al año 19. Tampoco es para preocuparse si nos ponemos a Argentina a producir. Ese es el Perón, el que yo seguí, el que entiendo, el que me enseñó, el del que aprendí, que hay que trabajar, trabajar y trabajar, producir, producir y producir, y que no hay que pelearse con los empresarios. No hay que pelearse con ellos. Empresarios y trabajadores, lo que yo llamo comunidad productiva, son los que tienen que sacar adelante al país. A muchos compañeros les extrañaba que cuando lo criticaban al padre de Macri, yo lo defendía. ¿Cómo debe defender a un Tano que pudiendo vivir en el mejor de los mundos, 1000 vidas, se rompía el alma, para no decir otra parte del cuerpo, todos los meses pagando salarios? No era el padre, era el capitalismo productivo, no el capitalismo usurero como fue el hijo. ¿Cómo lo voy a defender? Necesitamos a esa gente, necesitamos a esa gente. Y cuando Alberto se enoja con un tipo que ni conozco, que hace los caños, ni lo conozco, nunca estuve con él. No hay que pelearse con los grandes empresarios. No hay país en el mundo importante que no tenga grandes empresarios. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Y toda mi vida estuve defendiendo a los grandes empresarios, siendo del sector laboral. Y ahora les digo, compañeros, que bueno, he firmado con el gobierno de la provincia hace 2 días para que el movimiento productivo donde estoy ahora trabaje en la recuperación de la provincia desde el punto de vista productivo. Hacer lo mismo que hacíamos hace 20 años, nada más que es mucho más fácil porque lo hacemos por Zoom ahora. Antes era cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Es fácil, es fácil. Argentina tiene posibilidades enormes. Y ustedes tienen en Guillermo una persona que después de dar clases a ustedes y a mí en muchas cosas. Yo a veces lo escucho, el otro día escuché en un Zoom y tengo que hablarle para que me explique esto, porque la verdad que me parecía un razonamiento que yo no había pensado. Yo soy un hombre común, no soy un tipo muy capaz, muy inteligente. No, yo soy un vasco. De los 4 apellidos, 3 son vascos. Y los vascos de campo, como somos nosotros, somos muy simples. Le escapo al pensamiento complejo. No es que no admire al tipo que maneja los pensamientos complejos. A mí me escapa. Soy sencillo, soy común. Eduardo, pan, vino, vino. Sí, querido. ¿Considerás un hombre práctico? ¿Un qué? Un hombre práctico. Viste que a lo largo del peronismo sí, claro. se ha nutrido de hombres prácticos. ¿Vos te considerás un hombre práctico? ¿Crees que hoy en día faltan hombres prácticos en la política? Lo que hace falta en política, me parece hoy, realmente, no solamente en nuestro país en general, faltan. Los políticos, no hay los políticos que había antes. Hay políticos menos preparados. Al mismo Alberto, que soy amigo de él de toda la vida, yo le digo permanentemente, en una crisis no se puede poner a gente que no tenga experiencia. No hay tiempo para aprender. Y hay algunos que aunque tengan todo el tiempo no aprenden. Entonces hay que rodearse de gente que ya sabe, que es lo que hicimos nosotros en el 2002. Estaba la CGT, sí, había un secretario general de la CGT que era jefe de gabinete, que ahora está el embajador en Turquía, no. Atanasov, se fue de embajador. Estaba el presidente de la UIA, los 2 sectores de la producción, que no era peronista, desarrollista. Estaban 3 gobernadores, un gran jefe de gabinete, que es Coqui Capitanich, un gran jefe de gabinete, el gobernador de Mendoza, Gabrieli, estaba Rucau, que era gobernador de la provincia y que renunció para ser canciller argentino, es decir, un gabinete de gente experta y vinculado con el Congreso. La negra Camaño, una leona, laburando, trabajando todos los días y pensando en lo que tenemos que pensar los peronistas, en la gente la más humilde,
esa es la tarea, la función del peronismo. Y yo me enojo y los puteo a los compañeros, y lo hablé con el Alberto, hay compañeros que se encargan de manejar los programas y planes sociales e humillan a la gente humilde. Un peronista no puede hacer eso. No te puede anotar para decir vas a un acto o no un acto. Eso es humillar a un humilde y esto no lo puede permitir el peronismo. Son unos HDP. El otro día con Alberto hablando, ahora se dio cuenta que no puede manejarse con los movimientos sociales, porque los movimientos sociales son importantes, pero para la política, no para accionar. Para accionar están los municipios, las provincias y el Estado Nacional. Respetar la institucionalidad. Tenemos que hacer eso y enseñarle, meterle torniquete a los intendentes para que hagan lo que tienen que hacer, que estén junto con la gente que sufre. Para eso, yo creo en ese peronismo que no necesita poner compañeros. Eso mismo hizo, ¿sabes quién? Lo hizo Alfonsín. Alfonsín largó la caja del pan, que yo me acuerdo los cantitos que le hacíamos. ¿Sabes quién los manejaba? La coordinadora. Error gravísimo. El Estado no debe valerse de sus dirigentes, sino de lo institucional. Y más nosotros, que teníamos casi todos los intendentes y todos los gobernadores en su época. Es decir, yo creo en la producción y creo en otra cosa que nos enseñó el viejo. Unirnos, juntarnos. Yo hoy me mudé. No vivo más en Loma de Zamora. Me mudé solo, porque estoy todo el día trabajando, todo el día. Me puedo contagiar en cualquier momento. Voy a cumplir 79 años. En la época que la gente empieza a morirse. Pero yo hasta el último día voy a estar luchando por los trabajadores y por el peronismo. Hasta el último día. Entonces me fui de mi casa para no contagiar a mi mujer. Acabo de hacer una reunión con todas las religiones, las 10 religiones más importantes de la Argentina, y siempre con lo mismo. Diálogo, unidad, consenso. Pero ¿cómo te vas a poner de acuerdo con todos? Hoy hablé con el presidente de nuestro partido. Muchachos, tenemos que juntarnos, tenemos que aprender de la enseñanza última de Perón. Nos juntamos o esto no sale. Pero ¿cómo vas a hablar con Patricia? Pero yo hablo con el que sea. Con Patricia Bull, yo hablo con el que sea. Necesitamos que entiendan todos que los argentinos tenemos que unirnos. Ahí me tocó hacerlo. Me tocó hacerlo porque es mi convicción. Me tocó hacerlo en la provincia. Yo gano en la provincia del 91, le llamo a Alfonsín, le digo, mire, ¿qué le parece? Un compromiso ético de 10 puntos. El primero, eliminar la corrupción estructural. Me parece bien. ¿Sabe para qué se lo muestro, Alfonsín? Porque quiero que gobernemos juntos. ¿Y cómo es eso? Muy sencillo. Yo administro fondos con mis ministros y ustedes controlan que todo. Van a tener la Procuraduría de la provincia, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, la Tesorería y Contaduría. Uy, me decían los compañeros, vienen todos enojados, los intendentes, ¿cómo nos van a controlar los radicales? Muchachos, ¿ustedes vinieron para robar? No, entonces no se preocupe que nos controle. Es decir, la idea es de trabajar juntos. La provincia llegó a tener 70 diputados nacionales en la misma, junto conmigo, porque estábamos todos juntos. Y como a mí no me gustaban las privatizaciones de Menem, cuando ganó la provincia, lo voy a ver a Carlos, quería Cavallo que privatizara el Banco de la Provincia. Le dije, mira, Carlito, yo lo quiero, Menem. Carlitos, le digo, este ministro tuyo habla de la provincia. No quiero que nadie hable de la provincia, ni me digan qué tenemos que hacer. Bueno, vení que lo retamos juntos, me dice, me comenta Carlos. No, yo no vengo a retar a nadie, te vengo a decir. Vos sabés que nunca estuve de acuerdo con las privatizaciones que haces vos, y por lo tanto las 11 o 14 empresas nacionales que están radicadas en la provincia me las tenés que pasar, primero. Segundo, tenés que darme el fondo del conurbano que me prometiste y ahora me decís que me das el año que viene, me das este año. Y no sé, Eduardo, bueno, te quiero decir que tengo 70 diputados nacionales, Carlos, y vos entendés de política. ¿Qué le estaba diciendo? Si no me das lo que le corresponde a la provincia, no te sale ninguna ley. A buen entendedor, pocas palabras. Carlos no creía mucho en eso y mandó a Coan a averiguar, y era cierto, yo tenía, porque había hecho una gran coalición, que es lo que hay que hacer. Tenía todos los diputados nacionales. A los jóvenes, más allá de los partidarios, tengo que decirles que los partidos se están muriendo. Esto está en la última etapa de su existencia. ¿Saben por qué?
porque ya no es el problema histórico porque nacen los partidos. Ahora están los colectivos que no tienen nada que ver, que ningún partido los puede comprender, pero subsidiariamente. El tema ecológico, el tema de la revolución de la mujer y 5 o 6 temas colectivos que los partidos no lo pueden entender por 2 razones. Primero, porque son estructuras rígidas. Y la rigidez de la estructura, contrapuesta con la velocidad del cambio, hace que los partidos no sirvan para resolver los problemas de la gente. Lo mínimo que tenemos que hacer hasta que aparezca lo nuevo. La partera de lo nuevo no han aparecido todavía. Yo no me imagino por dónde va, pero no han aparecido todavía. Es juntarnos. Lo mínimo es juntarnos. Un partido solo es ridículo. Es vivir en el pasado. Y yo les digo a mis compañeros, y se lo digo a Alberto, y se lo digo a todos, muchachos, el pasado es inmodificable. Inmodificable. Entonces, si es inmodificable, todos están de acuerdo, es inmodificable, ¿quién tiene que ocuparse del pasado? ¿Quién? Es inmodificable. Los periodistas, por supuesto, porque la gente quiere hablar del pasado, quiere escuchar, le gusta. Los periodistas, sin duda. Después, todos los políticos que no están en cargos también. Todos los profesores, todos pueden hablar del pasado. ¿Quiénes no tienen que hablar del pasado? Desde el concejal hasta el presidente de la República, porque no lo eligieron para eso. No los eligieron, lo eligieron para crear algo que no existe, porque el futuro no existe. El futuro será lo que seamos capaces de hacer ahora. Lo que somos elegidos para gobernar tenemos que tener claro eso. Claro eso. Y no echarle la culpa que se fue, es una ridiculez, muchachos. Argentina es un vergel, florido, que nos estamos convirtiendo en un basurero. Cuando asumo la presidencia en el 2002, me reúno con todos, les agradezco que en un momento tan difícil vengan a acompañarme, pero les quiero aclarar una cosa, compañeros. No tengo tarjetas amarillas. El que habla mal de los que se fueron, no vuelva, váyanse. No necesitamos pelearlo con nadie, ya tenemos demasiados problemas. Y nunca un ministro mío ni un secretario habló mal de los que se fueron, porque no sirve. Yo sé que uno tiene la impronta de hacerlo. Claro, eso es lo natural, eso es lo lógico, pero no hay que hacerlo, hay que ser racional. Nos eligen de acá para adelante, de acá para adelante. Y sobre todo, que están los jóvenes, las nuevas generaciones, ustedes son bastante jóvenes, vos por lo menos. Pero los más chiquitos, los más jóvenes, ya no piensan como nosotros. Ya no piensan como nosotros, son distintos a nosotros. Anécdotas sobran. El viejo rey de España se le ocurrió por 50 veces lo había hecho, no pasaba nada. Y mató un elefante y apareció en la foto. Las redes sociales, que nadie sabe quién las maneja, son los chicos, son los jóvenes, los más chiquitos, le hicieron una campaña que pidió disculpas de todas formas y perdió el 40% de su imagen positiva. Ya están los nuevos, están los que no piensan como nosotros, están los que no quieren que se mate ningún animal, ninguno. Yo tengo anécdotas hasta cansarme, que yo no las entiendo, porque soy viejo. Pero un chico no quiere que se mate una hormiga. Los más chiquitos, un vecino mío, tiene un tallercito en la casa, ¿viste?, para hacer las cosas de él, y la llama a la nieta, amiga de mi nieta, y le dice, trae una escoba que tengo que sacar una telaraña. ¿Vas a matar a Lucy?, le dice. Lucy de la araña. Vos te caes de risa como yo. Yo no puedo entender eso. Claro. Te cuento otra. En mi casa trabaja Lucía, hace 40 años. Hace 15 le nace en su hogar un nieto. Duerme con ella hasta los 12 años y después le pone una cama en su pieza. Era un fenómeno, mejor compañero, mejor alumno, venía a mi casa. Era un fenómeno el chico. Un día viene Lucía muy enojada. ¿Qué te pasó, Lu? No, doctorcito, me dice, ya le dije a mi hija que tengo que llevar al nieto al psiquiatra. ¿Qué pasó? Casi me pega. ¿Cómo casi te pega? No me jodás. ¿Cómo casi? Sí, dice, yo estaba tirando hormiguicida. Me arrancó el hormiguicida de las manos, lo tiró a un terreno baldío y me dijo, vos no tenés derecho a matar hormigas. Yo balbuceé, le dije, me comen las plantas. ¿Qué querés que coman las hormigas, abuela puchero? Está loco, le dice, está loco. No está loco, no está loco. Son los nuevos. Son los que no piensan como nosotros. Los más chiquitos, sobre todo los más chiquitos,
son así, y pasa en todas las familias. Sí. Yo era pará, te cuento la última. Sí. Pescador de tiburones, orgulloso pescador de tiburones. Tengo una foto en mi estudio, en mi casa. El día de mi nieto, también, chiquito, 6, 7 años. ¿Por qué lo mataste, abuelito? Me quedé pensando, ¿por qué lo maté? Hay en marcha los que nos vienen somos los últimos sabios, los últimos sapiens. Ahora vienen otros que tienen un conocimiento que nosotros no tenemos. Vienen con otro conocimiento. Yo para manejar un televisor nuevo que tiene internet, tengo que llamar a mi nieto. Yo nunca lo voy a poder aprender eso. Y la mayoría de los sapiens nos pasa eso. Por más que seas presidente de la República, son conocimientos distintos. Y eso tenemos que poner el ojito ahí. Porque yo creo que con los chicos se van a terminar las guerras. Se van a terminar las guerras. Los que no quieren matar hormigas no van a querer que se mate la gente. Entonces, eso es lo que viene. Y yo quiero contarle a los jóvenes que tenemos que estar atentos a eso. Atentos. Yo tengo el ideario mío. Es y será el de Perón. No me quiero pelear con ningún peronista. Con ninguno. Piense como piense. Y no me voy a pelear. Para pelear se necesitan dos. Toda mi carrera política nació por la pelea. En la época que creamos la Renovación, yo era el más joven intendente de la provincia y me empecé a pelear con el niño Iglesias, pero pelearnos en serio. En esa época me gustaba pelear. Y eso me fui ganando fama por eso y por eso fui escalando. Pero después me di cuenta que no. Ya cuando vuelve Perón y y lo escucho, ¿cómo no voy a entender ese viejo sabio? ¿Cómo no lo voy a entender? O nos juntamos y sacamos las cosas todos juntos, no salimos. Y quiero transmitirle eso. Yo sé que los peronistas y los no peronistas están enojados unos con otros. No sirve, muchachos. No sirve. Les quiero contar una anécdota final y después háganme preguntas. Una de las misiones que tuve, creo que capaz que la conté, porque hoy hablé 5 Zoom, dice. Capaz que la conté. Si la conté, aguántensela, porque total. Cuando Néstor me llama sí, lo conté, para que sea presidente del Mercosur. Cuando logro el objetivo, que era unir a 12 países sudamericanos, me voy y se empiezan a pelear todos. Yo me fui ese día y me encuentro con Felipe González, un gran primer ministro español, realmente un tipo muy capaz, socialista él. Digo, sí, nosotros nos peleamos y capaz que lo dije, pero lo vuelvo a repetir porque es importante como concepto. ¿Y sabes por qué no nos peleamos después de la Moncloa? Porque tuvimos 1.000.000 de razones para no pelearnos. Yo empecé, ¿qué me quiere decir? ¿Y sabes por qué no se pelea la Comunidad Económica Europea? Porque tuvieron 100 millones de razones contando el Holocausto. Claro, me hablaba de los muertos. Ellos tuvieron necesidad, después de guerras centenarias, de darse cuenta que no tenían que pelearse por los muertos. Ahora, mi pregunta, que me hago y les hago, ¿no podemos capitalizar la experiencia ajena? ¿Tenemos que seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo para darnos cuenta que no tenemos que pelearnos? Si yo les conté, o se lo vuelvo a contar, porque ya estoy muerto, quinto Zoom que hice hoy y atendí a los 10 religiosos más importantes de Argentina hasta hace media hora. Yo me fui de mi casa ahora para no contagiar a Chiche. No me importa contagiarme, me cuido, pero no me importa contagiarme. Pero el tiempo que me queda de vida lo voy a dedicar para la unidad de los argentinos, la unión de los argentinos, la unión de los argentinos. Creo en el Papa Francisco dice el encuentro, creo en el encuentro de los argentinos, creo en el gran Papa que tenemos. No podemos pelearnos más, muchachos, no sirve, es una tontera, es una pavada. ¿Cómo no voy a poder hablar hoy hablé con el presidente de nuestro partido, ayer hablé con la Bullrich, hablé con el presidente de la Unión Cívica Radical, y a todos les digo lo mismo. A todos les digo lo mismo. Acá no queda Argentina para nadie, y lo que sufren no son ustedes, no somos los políticos, que tenemos una zona de confort, por ahí chupando un whisky. Bueno, no es nuestro. El problema es de la gente que tenemos que defender. Los que no están como nosotros, que tenemos asegurada la vida porque ganamos bien. Bueno, esas son mis ideas, son muy simples, porque simple soy yo, una persona simple, y
de Guillermo, si está escuchando lo quiero saludar especialmente, tenemos muchas cosas que aprender. Muchas cosas, no solo por lo bien que lo expresa, sino por la profundidad de su pensamiento. Ahora las preguntas que quieran. Sí, Eduardo, estoy escuchando muy atentamente lo último que dijiste sobre la juventud, que cada vez como que cuesta un poco más comunicarse, ¿no? Con los jóvenes. ¿Vos pensás que esto dificulta el trasvasamiento generacional? ¿Cómo no? Escúchame. Hoy un joven que tiene posibilidades puede comprar lo que quiera con el teléfono. Hasta una casa puede comprar por el teléfono. ¿Y vos te parece lógico que para afiliarse al partido tenga que ir a sacarse 2 fotos? ¿Es una unidad básica que ya no existe en el conurbano? ¿A vos te parece lógico? Eso en Europa se superó hace 30 años. La afiliación digital, los padrones digitales y las elecciones digitales. Y nosotros nos hemos convertido en partidos viejos, de viejos y para viejos. Los jóvenes no pueden entendernos, hermano. ¿Cómo no van a entender si no damos pelota? Si lo dejamos afuera. El nuestro, reitero, estoy hablando con compañeros de todos, de todos los sectores, de juventud, de todos, para que empecemos a permitir la afiliación digital. Por lo menos la afiliación digital. Que los que se quieran afiliar no tengan que ir a lugares que ya no existen. Las unidades básicas en el conurbano se han convertido en lugares, han cerrado, porque los que no laburaban se iban ahí, o se fumaban, o cosas peores. Se han cerrado, no funcionan. En los pueblos chicos sí todavía funcionan, pero en las grandes ciudades no funcionan. Entonces, muchachos, los partidos se mueren. Entonces se mueren. Y por lo menos en esta etapa que se están muriendo, nosotros tenemos que retener el ideario, nuestro ideario, que para mí es el mejor ideario, que es el ideario de Perón. Es un ideario que la verdad, he estado leyendo a un autor americano que cuenta eso, ¿no? Cuenta eso, lo que ha sido el peronismo en materia de lo que levanta a los pueblos, que es el tema productivo. Vuelvo a asistir al tema productivo. Háganme las preguntas que quieran. Sí, Discúlpenme que el pelo, porque no tengo ni peluquero ahora. nada, no hay problema. Eduardo, ¿qué opinás del tema alimentos? ¿No? Porque en la era Alimentos. Macri has dicho que el talón de Aquiles de tu gobierno era la suba y los precios de los alimentos, y hoy ese problema perdura. ¿Cómo Bueno, se te frena cuento. esto? Estoy todo el día referido a este tema. Ayer hablé con la gente del Mercado Central de la República Argentina. Tenemos un proyecto de poner mercados centrales, dependientes del Mercado Central, que los alimentos valen la mitad, en todo el Gran Buenos Aires. Se lo llevé a Alberto, hay que hacerlo rápido, pero además fui a Europa. ¿Por qué fui a Europa? Porque me entero que en Europa, pero no por razón de precio del alimento, porque allá son baratos, sino por razones ecológicas, empezaron a vender como se vendía antes en la Argentina, sin packaging y sin publicidad. Es decir, la harina se llama harina, el arroz se llama arroz, el fideo se llama fideo. Antes era así la comercialización de alimentos. Y fui y me encuentro, claro, que eso lo hacen por razones ecológicas, pero los precios bajaron a la mitad. ¿Por qué? Porque no gastan en publicidad, y eso encarece mucho y no gastan en packaging. Lo hicieron por razones ecológicas, porque ese packaging termina siempre en el mar. Y la ecología es muy fuerte, la idea ecológica es muy fuerte en Europa. Pero claro, los precios se fueron a la mitad. Vuelvo 2 días antes que se largue la pandemia, hablo con Alberto, hablé con Cristina y con Alberto, que iba a hacer eso. Y traje el proyecto de vender en Argentina, además obligarle a todas las grandes cadenas a que tengan por lo menos 20 productos, sin marca. Los precios se vienen abajo, como te puedes imaginar. Alberto me ha dicho que sí, hay que hacerlo. Y además arreglé con el sindicato de feriantes, porque necesitamos nuevamente las ferias populares, que la gente, los productores, vayan directamente a vender a la feria. Eso tiene 400 años en Europa, todavía se hace. Es decir, si no nos ocupamos del precio de los alimentos, nos estamos ocupando de la gente más humilde. Yo, en la época del anterior gobierno, como bien dijiste vos, a los 10 días lo llamé al presidente y le digo, mirá, vos tenemos
un talón de Aquiles el precio de los alimentos. Como ellos son de una clase superior, no es problema. Entonces empecé a bombardearlo por los diarios y por la televisión. El precio del mercado central y el precio que vendían los demás en los barrios. 4 meses trabajé. Y venían los chicos, los jóvenes de comercio del presidente Macri, anotaban todo. Todos los martes venían. Yo iba personalmente al mercado central para poner en marcha lo que hay que poner en marcha. Y después no pasaba nada. Y el que venía, que es un secretario Torello, se llama, muy cercano a Macri, digo, che, ¿qué pasa? No me tomen de boludo. Estamos trabajando hace 4 meses y ustedes nunca avanzan. Y me dice el de arriba. ¿Cómo el de arriba? ¿Quién no quiere que se haga esto? ¿Macri? Dice, no. El jefe de gabinete de Macri, porque era de la familia de una de las más grandes, el Anónima del Sur. Pararon eso por los intereses de un ministro, de un jefe de gabinete de Macri, una vergüenza, una inmoralidad. Y yo sigo trabajando en eso. Ayer ya estuve hablando hasta las 12 de la noche con la gente del Mercado Central que están enojadísimos. Porque bueno, pues ellos son peronistas. Y me dicen, mirá, acá vamos a empezar a sacar carteles porque no puede ser que no bajen los precios, porque son peronistas en serio. Y no nos dan bola. Hoy le mandé a Alberto nuevamente, lo tengo loco con WhatsApp. Te voy a llevar a los del Mercado Central, Alberto. Tenemos que bajar los precios. Pero todo es lento. Yo entiendo que la pandemia hace todo que sea más lento. Yo entiendo que los gabinetes están vacíos porque la gente no va a trabajar por la pandemia. Yo entiendo todo eso. Pero entiendo que hay cosas que no pueden esperar. Son las cosas prioritarias que tenemos que hacer los que nos creemos que somos, no digo revolucionarios, peronistas. El precio del alimento tiene que bajar menos de la mitad. Menos de la mitad. Pregunta. Sí, Eduardo, hace un tiempo también dijiste que gobernar hoy en día Argentina es inhumano. Y bueno, vos hace un rato también Sí. agregaste esta anécdota de la Rúa, que estaba como un boxeador, que ya no reaccionaba. Hoy, Alberto, ¿cómo lo ves con Del esta primer día, comparación de la Rúa que hacías? del primer día, del primer día, le digo, Alberto, tenés que tener 3 horas para vos. Porque fui a verlo, cuando llegó Olivos a la semana, pregunto por la pileta, me dijo, está verde. Me dijo, ¿cómo está verde? El presidente necesita 3 horas por día de hablar de fútbol, de jugar a la pelota, de conectarse. Entonces, Alberto, querido, vos sabés lo que le pasa a los presidentes. Macri se parecía al padre después de 4 años de gobierno, envejece. El impacto psicológico es muy grande. Le digo, cuidate, hermano. Y no me hacía caso. Ahora me empezó a hacer caso, me dice que ya viene uno para hacer la comida, otro para caminar, bueno, pero tiene que cuidarse, si no alucinan, como aluciné yo. Un buen día, estaba en Olivos, y le digo a Chiche, ¿qué ves allá en el fondo? Y veo las cañas, me dice, ¿no ves un río? ¿No ves un río? Y empecé a alucinar. La mente humana no aguanta impacto psicológico sin dormir todos los días y está bien. Bueno, y lo jodo, permanentemente le estoy insistiendo a Alberto con eso, tiene que tomarse 3 o 4 horas con él. El que hacía venir eso era Menem. Menem se pasaba 3 horas o aprendiendo a jugar al golf. Era muy sano para él. El presidente tiene que estar con la mente descansada. Y Alberto no me lleva tanto el apunte, públicamente se lo he dicho. Yo soy vasco, soy cabeza dura, pero vos sos más cabeza dura que yo. Tenés que cuidarte, hermano querido. Necesitamos un presidente que esté lúcido, lúcido. Yo lo veo bien, estuve con él, lo veo bien, pero claro, es engañoso Alberto, porque tiene un modo, ¿viste? Digo, mirá, y ahora me dice, bueno, que si va a empezar a hacer otras cosas que tiene que hacer, no solamente alimentación y caminatas, sino otro tipo de actividades que le tengan bien la cabeza. Y lo he escrito, Alberto querido, si no cuidás la cabeza, no vamos al demonio. Cuidar el marote. Bueno, yo por la experiencia hago y porque lo quiero, estoy permanentemente insistiendo en estas cosas. Pregúntale, seguir preguntando. Sí,
Eduardo, hace 2 días te juntaste con Kicillof con Sí, este tema también para fomentar la productividad. ¿En qué sí. consiste puntualmente este trabajo, este rol que vas a tener en la provincia? Vamos a cumplir juntos, vamos a trabajar el movimiento productivo y el Ministerio de Producción de la provincia. Y como trabajamos cuando gobernaba yo, todo lo que habíamos armado en materia de productividad desapareció. Y hay que volver a armarlo. Hay que volver a armarlo. Kicillof me sorprendió cuando ya en campaña ponía el eje en la producción. Cuando llega a la gobernación yo no lo conocía y empecé a hablar con los viejos, con los que quedaban. Y yo, che, trajo una cantidad de pibes bárbaros este. Son muy inteligentes y están vinculados con lo productivo. Y empecé a tenerle confianza. Y después empecé a hablar con él. Y la verdad que yo veo que va a ser un gobernador que se va a dedicar a esto, a la producción. Y está muy entusiasmado, pero es muy amplio el acuerdo que llegamos. Va a ser publicado estos días, pero muy amplio, más amplio de lo que yo esperaba. Está claro que el movimiento productivo no hace nada, todo lo hacemos gratuitamente. No necesitamos que nos ayude el gobierno. Nosotros lo hacemos porque queremos hacerlo, porque sabemos hacerlo, porque lo hemos hecho. Y yo creo que la provincia de Buenos Aires va a pegar un salto productivo muy grande, que es lo que necesitamos hacer. Estoy muy contento con el gobernador, muy contento realmente con el gobernador. Eduardo, ¿y qué pensás de la parte ecológica? Vos lo has mencionado hace un par de minutos, que también es un aspecto olvidado del peronismo y que Perón ha dejado un mensaje sobre esto. ¿Qué ¿Qué opinas? mensaje? ¿Qué mensaje? El mensaje de Perón lo lees hoy. Está avanzado lo que se dice hoy. Sí, Yo la verdad, tengo que ser sincero, yo nunca me ocupé mucho de ese tema. Sé que tiene razón, pero yo me ocupé de otros temas, ¿viste? sí. Otros temas. Yo me ocupé del tema de las tierras, terminé un libro que tiene una carta del Papa, el libro del principio, se llama América Latina, Tierra para Todos. A la persona, se lo dije recién a los religiosos, de las 10 religiones más importantes, el que no se le parte el alma viendo que ocupan los terrenos chicos jóvenes, con hijos de 3 4 5 años, cagados de frío, sin agua, sin nada. Lo que no se les parte el alma con eso es porque no tienen corazón. No tienen, no tienen. El peronismo nació para paridor de derechos. Este libro que se llama, que yo terminé, que se llama América Latina, Tierra por Todos, capítulo Argentina, porque el capítulo Brasil lo hago con la gente de Lula, y con Uruguay y con otra gente, y voy a hacerlo de todos lados. Es una inmoralidad que haya argentinos en un país absolutamente deshabitado que no tengan un pedazo de terreno para proyectar un proyecto de vida. Es un derecho humano el tener tierra y la responsabilidad que nos la tengan es nuestra. Yo trabajé toda mi vida, es el primer tema que me ocupé antes de dedicarme a la política. Yo ni pensaba ocuparme de la política, me estaba recibiendo de escribano, surgen las estafas de las tierras y empecé a trabajar siempre honorariamente. Yo no cobro por las tareas que hago en ese aspecto. Y después creé todo lo que hay en Argentina vinculado con la tierra. Las primeras comisiones de tierra, la primera dirección de tierra del municipio, la primera secretaría de tierra cuando fui gobernador, 106 municipios en la provincia, los del interior, salvo el conurbano. Todas las familias tienen derecho a la tierra por la vivienda. Como no puede ser, no debe ser gratis, fijamos 20 pesos por mes a 30 años. Todos tienen que tener su terreno. Es una inmoralidad. Ustedes no recuerdan, pero Guillermo se debe acordar de Blanco, el intendente del 9 de julio. Blanquito, que era de origen gremial también. Fuimos a entregarle a la totalidad de los inscritos los lotes que correspondían al 9 de julio, 300 y pico. Y siempre hacíamos la misma forma. Hablaba un beneficiario, hablaba el intendente y después hablaba el gobernador. Cuando se levanta para hablar, hacia el fondo se levanta para hablar el que representaba a los beneficiarios, le digo, Blanco se está muriendo, me tapo la boca y le digo, Blanco se está muriendo este. Lo traían como una bolsa de papa, entre dos. Se estaba muriendo, yo veía que estaba muriendo. Me calle la boca. No puedo subir al escenario. Ahí abajo, siempre teniendo dolor, le pusieron un micrófono. Lo único que dijo es, gracias señor intendente.
mi familia vive hace 180 años acá. Y yo estaba convencido que al igual que toda mi familia, la primera tierra iba a ser la del cementerio. Me partió un golpe. Eso es lo que pasa. Somos muy turros, somos muy turros. ¿Cómo permitir que vos subiste a helicóptero, anduviste en avión? Todo tierra, Argentina, hermano, todo tierra. ¿Cómo puede ser? Y ahora, estoy trabajando, voy a sacar un artículo en los diarios ahora, toda la tierra en el conurbano que no esté ocupada, como la gente tiene miedo, los propietarios, el Estado tiene que tomarla, como hizo en Alemania, en acuerdo con el propietario, pero no para cuidársela, sino para armar ya sea, ¿cómo se llama? Para crear, mi cabeza ya no funciona como la de Alberto, para crear trabajo, para crear trabajo hasta que se resuelva el tema, como pasó en Alemania, y después los dueños recuperan la propiedad y en Alemania se hicieron edificios, pero mientras tanto eran toda agricultura familiar, se creaban animales. ¿Con quién? Dando el trabajo a los vecinos de allí. En el conurbano no tiene que vivir más gente. No tiene que vivir más gente. Tenemos que hacerlo como se hizo en algún momento a las provincias y al interior de las provincias, darle facilidades para que allí se desarrolle el trabajo. Acá ya tenemos demasiada gente. Y bueno, es el mal vivir. Las grandes urbes generan mal vivir. Y sobre todo los jóvenes que le escapan a la idea del hacinamiento, ¿no? Y ahora que se puede trabajar remotamente inclusive, hay que repoblar municipios que han quedado vacíos en la provincia, han quedado vacíos. Se fueron todos los jóvenes. Ahí hay que llevar el trabajo, ahí, en esos lugares. Y bueno, esa es mi misión. Yo digo, yo lo repito, yo obviamente que me cuido un poco. Dios sabrá que hará conmigo, pero hasta el último hálito de vida que tenga, voy a estar trabajando por los trabajadores, por la producción, por la unión de los argentinos. Por la unión de los argentinos.